limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Hoy tenemos a una santa maravillosa, Santa Isabel de Portugal. Saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este espacio y este caminar. Ivonne y Jesús, sean todos bienvenidos a este espacio en el alimento espiritual que nos entrega, en ese caminar a la santidad que nos va a enseñar esta santa del día de hoy. Y recuerden que todos estamos llamados a ese continuar y a ese caminar para cumplir esa voluntad y esa gracia más la promesa de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Nuevamente sean todos bienvenidos. Ven Espíritu Santo, poder de Dios, ven a iluminar nuestros corazones, ven a llenarnos de tu gracia, Señor. En este día que fluya tu gracia, tu bendición, Señor, que nos des esa gracia para hablar, para dirigirnos a tus hijos, a esos oyentes que hoy están ávidos de una palabra, Señor, a esos matrimonios quizás que se encuentran en dificultades. Ven a quemar, Señor, con ese fuego devorador todo lo que no es tuyo, Señor. Que venga y descienda sobre nosotros ese nuevo Pentecostés. Que venga sobre nosotros estos hermanitos que hoy has elegido para hacer esta reflexión sobre estos oyentes que necesitan una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. Desciende, Señor, sobre nosotros y utilízanos como esos instrumentos frágiles, débiles, pero que tú has elegido, Señor, para estar hoy hablando de ti y de tu poder amoroso. Llena, Señor, como esas vasijas llenas de agua que transformaste en vino exquisito y bueno. Mira que cuántos hermanos hoy quizás su vino se le ha convertido en agua. Transforma esa agua en vino, ese vino nuevo, ese vino lleno de amor, esa alegría que han perdido quizás por la situación, por la enfermedad, por sus familiares enfermos, por esa partida de sus seres queridos, por ese desprendimiento que han tenido, Señor. Llega tú, Señor, y fortalece y llena ese espacio que han dejado cada uno de esos seres queridos que tú has llamado a tu presencia. Que esta palabra hoy nos llene de ánimo, de fortaleza y podamos ver la partida de ese ser querido y la dificultad que hoy estamos pasando como un escalón más para llegar a tus pies y alcanzar un día más la santidad a la que todos estamos llamados. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 4 de julio, Santa Isabel de Portugal, Reina, Madre de Familia y Pacificadora, año 1336. Isabel significa promesa de Dios. Nació
En 1270 era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor a su tía abuela Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en las vidas de los santos o que observaba en las vidas de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a Dios debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que le pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua: tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas, o sea, entre comidas y comida, y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos, y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás. Dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que ella recibió en su niñez. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, la cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina, quien soportara todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio. En horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar y fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer cuanto necesitado encontraba. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta, hacía construir conventos para religiosos. A las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento, si así lo deseaban. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En 2 ocasiones
Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo posible para poder enemistar al rey Dionisio y a su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse, ella, vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros y de rodillas ante el esposo o ante el hijo, les decía jurarse perdón y obtenía la paz. Son impresionantes cartas que se conversan de esta reina pacificadora. Escribe a su esposo: como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo, pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo, antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Al hijo le escribe: por Santa María la Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos, pero por favor recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, a ayudar a religiosos y a rezar y meditar. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Castilla, había estallado la guerra. Anciana y achacosa como estaba, emprendió un larguísimo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos contendores. Y este viaje fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas, y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el sumo pontífice la declaró santa en 1626. Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Que Santa Isabel ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que tanto necesitamos. ¡Qué maravilla la historia de Santa Isabel de Portugal! Promesa de Dios. Miren, nosotros tenemos que cumplir la promesa que le hacemos a Dios, ese pacto con Dios, esa promesa que Dios quiere ver reflejado en cada uno de nosotros. Porque entonces, ¿cómo Dios va a cumplir esa promesa si nosotros no somos obedientes a lo que Él requiere? Entonces, esa promesa de Dios es maravillosa. Es hacer su voluntad, es que esos designios por los cuales Él ha destinado a la humanidad en el cumplimiento de las Escrituras y de lo que Él dice, nosotros tenemos que ser los mediadores, los pregoneros de la verdad. Ese cumplimiento de la promesa es algo elemental y es lo que quiero que ustedes reflexionen conmigo en este momento, en este espacio en el cual hemos estado escuchando nuestra santa el día de hoy en su historia de vida. Ella, claro, tuvo el carácter de tener una reina, pero fue pacificadora. Eso es lo que más me maravilla, porque pacificar a las personas que necesitan de la voluntad de Dios es un elemento maravilloso, es un elemento edificador que forma, que da voluntad, que inclina a la piedad, a imitar el buen ejemplo de la santidad, y que ella también fue como nosotros en algún momento, que tenemos ese carácter de aprender y de volver a ser personas que éramos instituidos en la voluntad presente en
imitar la vida de santidad. Nosotros cuando éramos niños teníamos el carácter de santidad plenamente, pero lo estamos dejando olvidado. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a ser niños para llevar a ese camino de santidad. Es como ella de niña, esa práctica de enseñanza y ver que en verdad tenía que agradar a Dios en la oración, en el esfuerzo que tiene que involucrarse, en la voluntad de permitirse, en el deseo permisivo de asumir las cuestiones que edifican o que deifican más bien ese carácter de la voluntad de Dios pregonero de la verdad, en el deseo de asumir un momento de conversión en la humanidad. Esa elementalidad de que ella siempre tuvo ese carácter, a pesar de que el rey en ese momento de Portugal no tenía el mismo carácter de caridad, de pacifismo, de oración, de bondad, de paciencia que tenía esta joven reina en aquel entonces. Y eso es lo que más debemos quedarnos en la reflexión del día de hoy. Es permitirnos enseñarnos a cada uno de nosotros cuando debemos instituir la verdad y la esencialidad de la fe presente en una formación, en una ayuda y en una generosidad que solo Dios con gracia en anunciar en cada uno de nosotros. Llévanos a esa voluntad, a esa perfección, a esa admiración, a esa manifestación gloriosa que solo Dios puede profesar en cada uno de nosotros. Ser gobernantes en la verdad, profesar el pacifismo, profesar la voluntad de Dios, profesar la conducta en nosotros, ese carácter bondadoso que ella tenía, que ella hizo en su pueblo, en su voluntad presente de entregarse a ese caminar, a esa lucha de conversión a su pueblo. Y eso es lo que le hace santa, es siempre tener en primer lugar a Dios, es caminar con una voluntad viva en el camino de la salvación, en el camino del perdón, en el camino en el cual nos entregamos fielmente a las necesidades de nuestro Señor, al arrepentimiento de nuestras culpas, a reclamar y a aclamar la verdad, glorificar, adorar al Señor y hacer lo que Él quiere destinar en el pueblo, en este reinado que Él tiene. Aunque independientemente si somos ahora una democracia, en repúblicas, en monarquías constitucionales, aunque haya leyes, nosotros tenemos que siempre ver que la ley de Dios es pecado en la observancia. La ley de Dios, por medio de las enseñanzas que Jesús nos ha dado, es para dar el cumplimiento de la verdad y hace justicia. Y ella, que tuvo siempre ese amor por nuestro Señor, y así como la Santísima Virgen María. Entonces sigamos en la gracia de edificar la fe, en la gracia en las cuales nos permitimos honrar la memoria y el honor que hacemos en agradar a Dios sobre todas las cosas, en combatir las acechanzas del mal, las fuerzas que se pueden manifestar en el pecado, como se vio también con sus hijos, que también tenían una ambición de poder, en su esposo, que tuvo una gran ambición de poder también. Entonces ella siempre tuvo como nuestras santas reinas, como Santa Isabel de Hungría, ¿se acuerdan? O diferentes reinas que también fueron santas, pero que fueron madres de familia y que tuvieron ese ejemplo de la Santísima Virgen también, en presencia, en la voluntad de servir al prójimo, de servir a la necesidad, para que hagamos la paz, para que hagamos la necesidad. Eso es lo que es también el reflejo vivo de María, independientemente si somos hombres, es ser marianos, es ser practicantes de la fe y anunciar que esta iglesia es lo que ella instruyó en su pueblo en aquel entonces. Gloria a Dios por este momento, por esta edificación de la fe, por esta entrega espiritual que solo Dios con gracia en anunciar en cada uno de nosotros, y que el Señor permita entregarnos más santos y santas como Santa Isabel de Portugal lo fue en aquel entonces. Amén. Santa Isabel de Portugal, esta santa de hoy tuvo el privilegio de nacer en una familia de santos y fue educada con principios y valores desde el seno de su hogar. Fue una niña piadosa y le gustaba imitar el ejemplo de las buenas personas.
También imitaba la vida de los santos, cuya vida leía frecuentemente. Pero como en la vida nada es fácil, y en la vida cristiana pues tampoco, pero no imposible, el Señor le permitió el sufrimiento para acrisolar su vocación, primero como esposa y luego como madre, y poner en práctica todo lo que había escuchado en su casa y había leído de los santos, que más tarde iba a imitar, porque los dones y talentos no se tienen por tenerlos, sino que hay que llevarlos a la práctica y robustecerlos, dar testimonio con la vida, que al que se sigue y se imita es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues la piedad la empieza a poner en práctica con su esposo, con la primera persona con quien inicia su carrera, sabiendo que era un hombre de carácter fuerte, infiel y escándalos permanentes. Se va a vivir con él por obediencia a sus padres. Podemos desde esta parte analizar esta pareja. Su esposo, maleducado, sin principios, pero tenía un buen corazón, porque no le quitaba la libertad para que ella atendiera a las personas que necesitaban, porque si ella hacía todas esas obras de caridad, era con el aval de su esposo el rey, porque quizás él veía en Santa Isabel la persona que él quería ser, pero sus padres quizás no le dieron la educación y principios que ella recibió en su casa, y sabiendo que él era bueno, un buen rey, ella era ese complemento que él necesitaba, pero lástima que no tenía la templanza y el carácter para decir no a las tentaciones y a las propuestas del mundo en que se desenvolvía. Pues como madre, Santa Isabel sufrió en carne propia la infidelidad en su matrimonio y se hizo cargo de la educación de algunos de los hijos del rey que había tenido frutos de esa infidelidad. Ella educaba a los hijos del rey, pero también a los de ella, los hijos frutos del matrimonio, ese regalo que el Señor da. Pero como en todo hogar, si no hay comunión entre los esposos, el hogar se divide y el hijo toma el mal ejemplo del padre y se convierte en su enemigo. Ve en su padre a la persona que debe vencer. Así hay hogares en la actualidad, hijos enfrentados a sus padres porque crecen sin afecto. Y la familia ya se les hace difícil en la actualidad lo más simple y esencial, un almuerzo en la mesa, todos reunidos como familia. Y cuando crecen esos niños, son personas vacías y con heridas, fruto de la falta de tiempo, de afecto, de cariño de los padres. Y esos niños crecen sin una imagen de un buen padre o de una buena madre, porque por falta de tiempo, pues la falta de tiempo la queremos compensar con cosas materiales, y lo material no llena, sino el afecto. Y pues bueno, cuando el rey muere, nos dice la historia que muere arrepentido quizás de ver que pierdes tanto tiempo en cosas que no valen la pena, y no les deja un buen ejemplo a sus hijos y tampoco a sus nietos, que al final siguen su mal ejemplo y se repitió la historia. Y gracias a ese mal ejemplo que dejó, nuestra santa pierde la vida ya en su ancianidad, tratando de evitar otra guerra entre sus propios parientes, entre su hijo y su nieto. Pues saquemos enseñanzas de lo triste, pero también consejos. Para ser un buen padre o buena madre, debemos dar a nuestros hijos buen ejemplo y ser buenos instrumentos para Dios y para la sociedad. Que tengan temor de Dios. Pues también para tener un hogar, un buen hogar, debemos llevar a ese hogar una regla de oro que la encontramos en San Mateo 7:12, capítulo 7, verso 12,
que nos dice, haz al otro o haz a los demás lo que quieres que hagan contigo o que te hagan a ti. Eso es lo esencial de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y también nos dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 40. No está su discípulo por encima de su maestro. Ya, si nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, también nosotros, si queremos alcanzar esa santidad, debemos sufrir y padecer por amor a Cristo. No por querer, sino por amor a Cristo. Porque el sufrimiento, por medio del sufrimiento a Cristo, si queremos alcanzar la santidad, hay que padecerlo. Por amor, no por querer ni por masoquismo, simplemente por amor y por seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, qué linda la vida de Isabel de Portugal. Una vida, digamos, hermosa en el sentido espiritual y cómo la llevó ella, pero también muy dura por las enemistades entre la familia. De toda la lectura y para esta reflexión, hermanitos, yo extracto 4 cosas que me parecen importantes reflexionar. Y la primera es la buena crianza que ella recibe de parte de su familia y que los biógrafos dicen que parte de lo que ella fue más adelante fue por la buena crianza que tuvo cuando era una niña. Y yo creo que ahí nos podemos detener un poquito porque es muy importante cuando nosotros nacemos en un hogar y de ahí en adelante parte la crianza y un modelo de vida para nuestra vida más adelante. Muchas de las cosas hermosas que nos quedan en el corazón es parte de lo que vivimos en nuestra niñez, pero también mucho de lo que nos puede quedar en el corazón para poder sanar es lo que pudimos haber vivido en la niñez de cosas no tan gratas. Y a veces uno piensa, pero ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Qué es lo que está pasando con esta niña? ¿Por qué de pronto esta rebeldía? Y nos detenemos un poco y miramos esa niñez que tuvo, cómo fue la relación con los padres, cómo fue esa crianza, si fue amorosa, si fue violenta. Y se empiezan a desarrollar después de la adolescencia tantas cosas tan hermosas y tantas cosas tan fuertes, no tan agradables en la vida de esas personas. Entonces miren qué lindo, y es la primera reflexión que como mamá llega a mí por la crianza que puedo estar dando a mis hijos y por la formación que pude haberle dado, porque ya soy mamá de 2 adultos y una adolescente. Y a veces uno piensa que las cosas las está haciendo bien, que todo está de pronto bajo control. Y aún así, conociendo del Señor, hay muchas cosas que a uno se le escapan y que uno también tiene una historia de vida y que en medio de esa historia de vida también trae cosas para sus hijos, inclusive para la relación de pareja. Entonces miren, hermanitos, que es un punto muy importante realmente para reflexionar. Puede ser nuestro punto de partida para empezar una sanación interior muy preciosa. Primero, por la crianza que pudimos haber recibido, y segundo, por la crianza que estamos dando a nuestros hijos en los primeros años de vida. Segundo, y también no quiere decir que no sea tan importante como el primero, la disciplina, la constancia, la dedicación a la oración y a las buenas obras de Santa Isabel de Portugal. Ella tenía una disciplina y era levantarse temprano, rezar 6 salmos, posteriormente ir a la Eucaristía, y de ahí se dedicaba a los quehaceres de su casa y a hacer obras maravillosas al prójimo, obras de misericordia.
Entonces, digamos que en estos tiempos a veces pensamos las mujeres no tenemos tiempo para hacer todo eso, por la dedicación en el hogar, algunas trabajamos, entonces a veces posponemos las cosas del Señor y decimos, no, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Imposible, yo solamente puedo ir a misa cada 8 días, eso no es posible. Pues les cuento y tengo un testimonio, y es que yo era así. Yo me dediqué a trabajar mucho tiempo, y entonces pues obviamente no tenía el tiempo para ir en la mañana ni ir en la tarde, y no era que no tuviera el tiempo, sino que no separaba ni me organizaba para hacerlo. Posteriormente, cuando empecé a conocer del Señor, cuando empecé a participar en todos los talleres de mi comunidad, y posteriormente como servidora, empecé a sentir en mi corazón esas ansias de querer recibir al Señor todos los días, y empecé a pedirle a Él que me ayudara a organizar mi tiempo, que me ayudara a poder ir y a encontrarme con Él, así fuera un ratico, pero que me ayudara a organizarme. Entonces así lo hice, me empecé a levantar un poquito más temprano, y entonces al principio llegaba a la parroquia, no entraba a la Eucaristía, pero hacía oración un rato, y ya después le empecé a decir al Señor que siguiera acomodando mis horarios, a tal punto que ya después podía ir en la Eucaristía en la mañana, o si no, iba a la Eucaristía en la tarde. Y de pronto a veces me quedaba sin almuerzo en la oficina, o de pronto ya después, cuando dejé de trabajar, pude organizarme un poco más y poder ir a la Eucaristía en las mañanas. Pero miren que cuando uno se dedica con amor y cuando deja que el Señor obre en la vida y en los quehaceres de uno puede hacer todas esas cositas. Entonces, digamos que llega la pandemia y uno empieza a anhelar y decir, yo quisiera ir a la Eucaristía, quisiera recibir el Señor. Entonces, ya después las cosas se van acomodando de tal manera que abren las parroquias y hay inscripciones. Obviamente, pues también con los quehaceres de la casa volví a trabajar, pero ya enfocada en algo diferente, y es que primero es la Eucaristía, primero son las cosas del Señor, y después sí me dedico al trabajo. Obviamente tengo muchas cosas que hacer, y no quiere decir que no sea una mamá responsable, pero ya las prioridades de uno van cambiando, y uno sabe que sin el Señor el día a día se vuelve un 8. El otro punto es que es importantísimo, y es que a través del diálogo ella pudo conseguir que la enemistad entre padre e hijo no continuara, es decir, que hubiese paz entre ellos, y también pues paz entre las naciones. Termina el texto diciendo que pues ella es la patrona, y que a través de la intercesión de ella podemos lograr en sitios donde hay guerrilla, hay guerra, no hay diálogo, pues que haya la paz. Y en estos momentos, especialmente en estos momentos en nuestro país, en Colombia, y en nuestra ciudad aquí en Bogotá, estamos pasando por situaciones muy difíciles a nivel político, a nivel económico, la pandemia, súmenle todo, tantas cosas a nivel social, que hace que de pronto muchas personas vean como único recurso hacer paro, hacer confinamiento, bueno, tantas cosas que a veces atraen muerte, discordia, guerra, e inclusive dentro de las familias. Entonces es nuestro momento y la ocasión. Me parece precioso que en estos días, y especialmente el 4 de julio, hoy 4 de julio, se conmemore el día de Santa Isabel de Portugal, porque podemos de verdad pedirle a ella que sea la intercesora de nuestra patria Colombia, para que no haya guerra, para que no haya división entre las naciones, entre los mismos pueblos, entre la gente, porque puede ser de un sector político o del otro y no hay diálogo entre ellos, sino que tiene que haber discusiones. Entonces pidamos la intercesión de Santa Isabel de Portugal para que sea ella también apaciguando, intercediendo, y que cree en las personas que de pronto generan un poco de discordia o división,
que cree en ellos la oportunidad de generar un diálogo. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, en tus dones espléndidos, en lo que tú entregas, en tu voluntad, en tu piedad, en tu caridad, en que veamos reflejados en cada uno de nosotros y en cada una de las necesidades de tu pueblo que necesita de oración, tu promesa, esa promesa viva, ese pacto que tenemos que enlazar contigo, que tenemos que entregarnos fielmente a esta vocación de servir a la fe, de servir a la iglesia, de ser pacificadores, de tener rey, esa circunstancia que nos diste en la profesión de nuestro bautismo, de ser profetas, sacerdotes y reyes. Tú, Cristo Rey, tú, Padre Rey, Rey del universo, que tú gobiernas, que tú riges tu ley, que tú riges los destinos, que haces cumplir tu ley y los mandamientos que tú profesaste aquí al pueblo tuyo para que cumplamos esa voluntad. Haznos entregarnos como Santa Isabel de Portugal se entregó en piedad, se entregó en voluntad tuya a esa verdadera santidad y a esa verdadera conversión. Por eso te decimos esta oración que tu Hijo les enseñó diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Mamita María, puerta del cielo, te damos gracias infinitos por ese sí generoso, porque gracias a ese sí se pudo conformar ese hogar de Nazaret, donde nuestro Señor Jesucristo creció y se formó. Te pedimos que por medio de la intercesión de Santa Isabel en nuestros hogares nazca ese amor, esa entrega, ese compromiso de educar a nuestros hijos con principios y valores, con temor de Dios, para ser instrumentos útiles a la sociedad y al Señor. Que nuestros hijos nazcan y crezcan con temor de Dios. Que nosotros como padres demos ejemplo de perseverancia y de amor. Que no deleguemos nuestro compromiso, nuestra obligación como padres a los tutores, profesores o a la tecnología. Que reconozcamos que nosotros somos quienes debemos dar esa educación a nuestros hijos y llevarlos a alcanzar sus metas y sus propósitos, pero de la mano de Dios. Gracias por tu sí, gracias por ese hogar, gracias por esta santa que hoy nos presenta la Madre Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros. Bueno, hermanitos, hemos llegado al fin de este espacio del Santo del Día. El Santo del Día, Santa Isabel de Portugal, una vida preciosa, una vida que nos tiene tantas enseñanzas, reflexiones. Entonces, que sea esta la oportunidad para empezar, si no lo hemos empezado, una oración profunda al Señor, ante el Señor, ante Mamita María, ante el Espíritu Santo, para que nos muestre qué no estamos haciendo bien, qué estamos haciendo bien para fortalecerlo, para continuar en sus caminos y siempre cogiditos de la mano, no siendo analíticos y lógicos, sino dejando que el Espíritu Santo de Dios obre para poder discernir y para poder actuar, dejar que Él actúe en nuestra vida ya en la edad que tenemos para sanar muchas cosas de nuestra crianza y también en nuestra vida si somos padres de familia para saber guiar con paciencia, con tolerancia y con mucho amor a nuestros hijos. Igualmente, pidamos la intercesión de Santa Isabel de Portugal por la paz de Colombia, por la paz entre las naciones y también, ¿por qué no?, la paz en nuestro corazón si tenemos de pronto en medio de nuestras familias divisiones, enemistades, por cualquier razón. Entonces, miren qué hermoso es
este espacio porque nos ayuda a tantos a reflexionar y a generar un granito de arena y un paso más para llegar a la santidad. Entonces espero que sigan ansiosos por escuchar el santo del día de mañana y los santos que vienen, porque es una ayuda y es alimento para nuestro espíritu. Que el Señor los siga bendiciendo.